En la opulenta quietud de la mansión de Emilio, una brisa fresca entraba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el lejano murmullo del océano. Las cortinas de seda danzaban suavemente, como si compartieran un secreto con el viento. Emilio, un hombre cuya presencia impregnaba de gravedad cualquier estancia, estaba a punto de embarcarse en un viaje de negocios que, como tantos otros, había pasado desapercibido para su familia. Creía que el éxito residía en las sorpresas, en los cambios de planes inesperados, y así partió, dejando solo el eco de sus firmes pasos sobre el reluciente mármol. Mientras Emilio se perdía en reuniones y contratos, Marta, la dedicada criada, asumió un papel que trascendía sus obligaciones. No solo era la guardiana del hogar, era el faro que guiaba al pequeño Pedrito en medio de la tormenta de la añoranza. Marta, con su generoso corazón y su acogedora sonrisa, sabía que el niño extrañaba a su padre, e incluso sin palabras, se prometió a sí misma que sería el ancla que Pedrito tanto necesitaba. Los días transcurrían con una cadencia casi musical, entre risas sinceras y juegos inventados. Marta contaba historias bajo la luz dorada del atardecer. Sus ojos reflejaban la ternura de quien ve el mundo por primera vez con los ojos de un niño. Para Pedrito, Marta no era solo una criada, era una amiga, una confidente, alguien que llenaba el vacío dejado por su padre ausente. Pero en un rincón remoto del mundo, más allá de los muros seguros de la mansión, el universo de Emilio comenzaba a desmoronarse. Una inesperada crisis financiera se cernía como una tormenta devastadora, amenazando con destruir todo lo que con tanto esfuerzo había construido. El teléfono sonaba sin cesar, trayendo noticias preocupantes. Cada llamada era un duro golpe para su confianza. Emilio, quien siempre se había considerado invencible, sentía que la arena se le escapaba entre los dedos, impotente ante la inminente calamidad. De vuelta en la mansión, Marta, a pesar de no prestar atención a los detalles, sintió el peso de la ausencia de Emilio en el ambiente. Sin dudarlo, decidió que tenía que hacer algo. Con silenciosa determinación, comenzó a administrar la casa con mayor precisión, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Cuando Pedrito lloró de añoranza, Marta estuvo allí para enjugarle las lágrimas, ofreciéndole un cálido abrazo y palabras de consuelo que, aunque sencillas, tenían un poder indescriptible. Una noche, mientras Marta acostaba a Pedrito, susurró: «Tu padre te quiere mucho, Pedrito. Siempre vuelve con quienes ama». Y al decir esto, sintió una punzada en el corazón, temiendo que la promesa no se cumpliera tan pronto como esperaba. El tiempo transcurría lentamente, y cada día sin noticias de Emilio era un testimonio de la incertidumbre que se cernía sobre la mansión. Marta, ahora guardiana no solo de Pedrito, sino del equilibrio mismo del hogar, rezaba en silencio por un milagro que devolviera a Emilio, no solo física sino también emocionalmente, al hijo que tanto lo extrañaba. Finalmente, en una mañana como cualquier otra, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio habitual del día. Marta, con el corazón acelerado, corrió hacia la ventana. En la entrada de la mansión, Emilio bajaba del coche con expresión de cansancio y preocupación. Pero había algo más en sus ojos, una férrea determinación que Marta reconoció de inmediato. Sabía que la tormenta financiera aún se avecinaba, pero en ese momento, al ver a Emilio finalmente en casa, Marta sintió que juntos podrían afrontar cualquier adversidad. El regreso del millonario era solo el comienzo de una nueva etapa, un preludio de desafíos aún mayores por venir, pero también una oportunidad para que Emilio comprendiera el verdadero valor de lo que había dejado atrás. La noche caía perezosamente sobre la ciudad, proyectando un manto de sombras y luces sobre la imponente mansión de Emilio. Recién regresado de un viaje agotador, se sentía como un náufrago en su propia vida, buscando entre esos muros familiares un respiro del torbellino que lo consumía por dentro. Con su silencio, la casa parecía albergar los murmullos de un pasado lejano. Cada pared guardaba secretos que Emilio había dejado atrás en su incansable búsqueda del éxito. Al abrir la pesada puerta de madera, la suave risa de unos niños lo atrajo a la sala. Allí, en un ambiente que parecía sacado de un sueño lejano, estaba Marta, la fiel criada en quien tanto confiaba, abrazando a Pedrito con ternura maternal. El niño de ojos brillantes se acurrucó en sus brazos como si buscara refugio de una pesadilla pasajera. Emilio sintió una inesperada calidez en el pecho, pero la escena se distorsionó rápidamente en su mente cansada y desconfiada. Una traición a la confianza. Así interpretó Emilio ese momento,
con la mente enredada en las complicaciones de su vida profesional que poco a poco se filtraban en su percepción personal. «Marta, ¿qué pasa aquí?». La voz de Emilio cortó el aire como una cuchilla, llena de incredulidad y una rabia que desconocía. Marta, aún sorprendida por la repentina llegada de su jefe, intentó articular una explicación, pero sus palabras se perdieron en el vacío que los separaba. Pedrito, percibiendo la incomodidad y el miedo en el ambiente, se abrazó aún más fuerte a Marta, mientras sus lágrimas comenzaban a fluir silenciosamente. «Por favor, Emilio, me malinterpretaste», empezó Marta, con la voz temblorosa, como quien se aferra al borde de un precipicio. Le estaba contando una historia a Pedrito. Le tenía miedo a la oscuridad. Pero Emilio, abrumado por una avalancha de emociones contradictorias, no estaba dispuesto a escuchar. «Basta, Marta. Confía en ti, ¿y ahora esto? Considérate despedido». Esas palabras, pronunciadas con tanta frialdad, le herían el corazón a Marta como cuchillos invisibles. Pedrito, desesperado, soltó un grito ahogado: «No, papá. No mandes a Marta». Sus palabras resonaron por la habitación como un eco de dolor puro e impotente. Emilio, desconcertado por la intensidad de la súplica de su hijo, dudó un momento, pero su determinación parecía inquebrantable. Mientras se desarrollaba esta desesperada escena, Rodrigo, el malicioso inversor que Emilio había conocido durante su viaje, observaba desde la distancia, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Era un hombre de ambiciones ocultas, que tejía sus redes con paciencia y astucia. Rodrigo sabía que la crisis financiera de Emilio era su oportunidad de oro. «Emilio, mi viejo amigo, qué sorpresa verte de vuelta tan pronto», saludó Rodrigo, apareciendo como una sombra en medio de la tensión. Su voz era una mezcla de compasión y algo más profundo, más escurridizo. «Rodrigo», respondió Emilio con la voz todavía tensa, «no esperaba verte aquí». «Vine a ofrecerte mi apoyo, por supuesto», continuó Rodrigo, con palabras dulces como la miel. «Sé que estás pasando por un momento difícil. Quizás podríamos hablar de una sociedad. Una participación mayoritaria en tu empresa podría aliviar tus problemas». La oferta flotaba en el aire, seductora y peligrosa. Emilio, ya debilitado por su reciente enfrentamiento con Marta, se sintió tentado, pero algo en la expresión de Rodrigo lo hizo dudar. ¿Era esta la solución mágica a sus problemas o solo una invitación a un desastre aún mayor? Marta, percibiendo la tensión en la habitación, se secó las lágrimas y, con renovada determinación, decidió que no dejaría que Rodrigo destruyera lo que Emilio había construido. «Por favor, Emilio, no puedes confiar en él. Rodrigo no es quien parece». Rodrigo, intentando mantener su imagen de aliado benévolo, miró a Marta con frialdad. Su fachada de cordialidad amenazaba con desmoronarse. «Siempre has sido una mujer de opiniones firmes, Marta. Quizás sea mejor que te centres en tu trabajo, si es que aún lo tienes». La silenciosa batalla entre ellos apenas comenzaba, conscientes de que el futuro de Emilio pendía de un hilo. Emilio, en el centro de este torbellino emocional, necesitaba decidir en quién podía confiar de verdad. La mansión, testigo silencioso de tantas historias, esperaba en silencio el desarrollo de este nuevo capítulo, mientras la noche se profundizaba, trayendo consigo promesas de revelaciones y giros inesperados. Mientras la noche aún caía como un manto oscuro sobre el pueblo, Marta sentía el peso de sus preocupaciones latiendo en su mente como un tambor incesante. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba por el jardín de la mansión, mientras la luna proyectaba sombras danzantes bajo sus pies. Sabía que necesitaba guía, y solo una persona podía ofrecerle la sabiduría que buscaba: Doña Clara, la anciana del pueblo, cuya presencia era tan reconfortante como un fuego crepitante en una noche fría. Al llegar a la pequeña cabaña de Doña Clara, Marta dudó un momento, absorbiendo la serenidad que emanaba del lugar. La puerta crujió suavemente cuando Clara la abrió. Su rostro arrugado se iluminó con una cálida sonrisa y sus ojos brillaron con una sabiduría eterna. «Entra, Marta, te estaba esperando», dijo Clara con voz suave como la brisa de la mañana. Sentada a la mesa, rodeada del aroma de hierbas secas y velas encendidas, Marta desahogó sus miedos y dudas. Cada palabra estaba cargada de emoción y desesperación. Doña Clara escuchaba atentamente, sin apartar la mirada del rostro de Marta. «Rodrigo no es lo que parece», advirtió Clara con voz firme y clara. «Lleva sombras en el corazón,
y sus intenciones son turbias como aguas profundas. Debes luchar por la verdad, Marta, por Emilio y por ti misma. Las palabras de Clara resonaban en la mente de Marta mientras regresaba a la mansión, cada paso más firme que el anterior. Decidida a proteger a Emilio y revelar la verdad tras las acciones de Rodrigo, Marta comenzó su investigación. Las noches se convirtieron en sus aliadas, y la oscuridad en su manto, mientras revisaba documentos y transacciones. Fue en uno de esos momentos de soledad que Marta encontró lo que buscaba: pruebas irrefutables de los vínculos criminales de Rodrigo, ocultos bajo una fachada de respetabilidad. Sin embargo, el camino para descubrir la verdad estaba sembrado de espinas. Rodrigo, un maestro de la manipulación, siempre iba un paso por delante, usando su influencia para silenciar a quienes se atrevían a cuestionarlo. Y Emilio, Emilio, tan cerrado por el pasado, aún veía a Marta con recelo. Sus sentimientos contradictorios los separaban. ¿Haces esto por venganza, Marta?, preguntó, con el dolor y la duda en su voz cortantes como una cuchilla afilada. Pero en medio de esta tormenta de incertidumbre, algo empezó a cambiar en Emilio. Las palabras y acciones de Marta, impulsadas por un coraje inquebrantable, sembraron la duda en su corazón. Empezó a reflexionar sobre sus errores, sus juicios precipitados y la verdad que había ignorado. Las noches de insomnio se convirtieron en sus compañeras, y con cada una, Emilio cuestionó no solo su percepción de Marta, sino también sus propias decisiones, las que lo habían llevado a este punto de quiebre. Y a medida que pasaban los días, cada uno más tenso que el anterior, Marta sabía que se acercaba a un punto crucial. La verdad, como una llama insistente, comenzaba a iluminar las sombras que Rodrigo había proyectado. Pero también sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y que necesitaría todas sus fuerzas para enfrentar no solo a Rodrigo, sino también sus propios miedos y la incertidumbre en el corazón de Emilio. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión era ahora una pieza vital en este complejo juego. La mansión, testigo mudo del destino de tantos corazones, permanecía en silencio, a la espera del desenlace de esta intrincada trama. Y en medio de todo, el destino de Emilio y la verdad que Marta buscaba con tanta desesperación pendían como una frágil balanza, a punto de inclinarse hacia un lado u otro. En la quietud de la mansión, donde cada sombra parecía contar una historia y cada suspiro resonaba como una promesa incumplida, el tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Emilio, el millonario que había regresado inesperadamente, se vio atrapado en un torbellino de emociones contradictorias que le arrebataron el sueño. La tensión palpable entre él y Marta, la criada cuya presencia se había convertido en una presencia inevitable en su vida, era una delicada danza entre la desesperación y la esperanza. Emilio, un hombre acostumbrado a controlar su universo con un simple chasquido de dedos, ahora se sentía vulnerable a la inesperada fuerza de los sentimientos que Marta despertaba en él. Cada encuentro entre ellos era un torbellino de miradas cargadas de significado oculto, palabras dichas y no dichas, gestos que hablaban más fuerte que cualquier discurso. E incluso en medio de la agitación emocional, pequeños gestos de bondad surgían como estrellas centelleantes en una noche oscura. Una sonrisa compartida, un libro dejado a propósito sobre la mesa, un café servido con especial cuidado, estos eran los momentos que reavivaban la comprensión entre ellos, recordándoles que había algo más profundo que el aparente conflicto. Pedrito, el hijo de Emilio, era un niño sensible, cuya aguda percepción captaba el dolor latente en el ambiente de la casa. Observaba a Marta con ojos que brillaban con una sabiduría que superaba su edad, y percibía el tormento que se cernía sobre ella como una nube oscura. Decidido a ayudar, el niño se encerró en su habitación una noche, con la intención de escribir una carta a su padre. Con manos temblorosas pero un corazón firme, volcó sus emociones en el papel, rogándole a Emilio que le diera una oportunidad a Marta, que viera más allá de las apariencias y reconociera la verdad que él mismo, en su inocencia, ya había percibido. «Papá, Marta es buena. Es como mamá. Por favor, no le harás daño. Dale una oportunidad. Por nosotros». Las palabras de Pedrito eran sencillas, pero cargaban con el peso del amor incondicional, un amor que Emilio ya no podía ignorar. Conmovido por la carta de su hijo, Emilio sintió que una nueva determinación lo invadía. Sabía que debía mirar más allá de las apariencias, más allá de las manipulaciones que podrían haberlo cerrado. Decidido a descubrir la verdad, Emilio se dirigió a la sala de control de la mansión, donde las grabaciones de seguridad guardaban secretos que necesitaba descubrir.
las pantallas destellaron ante él, mostrando días y noches que transcurrían en un abrir y cerrar de ojos. Emilio observó, con el corazón acelerado, la silenciosa dedicación de Marta, sus gestos amables, sus lágrimas contenidas cuando creía estar sola. Y entonces, la figura de Rodrigo emergió de las grabaciones, su frustración y sus palabras manipuladoras reveladas en un ciclo incesante de traición silenciosa. Emilio vio cómo Rodrigo, alguien en quien había confiado, se había convertido en un genio de la intriga, manipulando la realidad para sus propios intereses mezquinos. El impacto de la revelación fue como un trueno, resonando en cada fibra del ser de Emilio. Comprendió que lo habían engañado, que la sospecha lanzada sobre Marta era una sombra creada por Rodrigo, una ilusión que ingenuamente había aceptado como cierta. La comprensión lo inundó como una cascada de agua helada, disipando sus dudas y temores, dejando en su lugar una dolorosa claridad. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Emilio sabía que debía actuar. La mansión, testigo silencioso de tantas historias, esperaba con ansias el siguiente capítulo, el desenlace que finalmente sacaría a la luz la verdad oculta en las sombras. Sabía que el camino sería difícil, marcado por enfrentamientos y revelaciones, pero estaba listo para afrontar lo que viniera. Al amanecer, bañando la mansión con una luz dorada, Emilio salió de la sala de control con el corazón latiendo con fuerza y una nueva determinación. Estaba a punto de enfrentarse a Rodrigo, liberar a Marta de las cadenas de la duda y buscar la redención que tanto anhelaba. Y, sobre todo, sabía que este viaje no era solo para él, sino para Pedrito, para Marta y para la promesa de un futuro donde la verdad finalmente pudiera florecer. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Emilio se dirigió a la playa desierta donde todo estaba a punto de suceder. El viento soplaba con fuerza, como si presintiera la tormenta emocional que se avecinaba. Emilio, con cada paso que se hundía ligeramente en la arena fría, sentía que su corazón latía como tambores de guerra en su pecho. Apretaba el maletín que contenía las pruebas que incriminarían a Rodrigo, el hombre que había sido una espina clavada en su costado durante demasiado tiempo. Rodrigo ya estaba allí, al borde del agua, con la marea lamiendo sus caros zapatos. Miró a Emilio, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de desafío y desdén. «Emilio, ¿vienes a enfrentarte a mí con bravuconería?», preguntó con desdén, con un eco de veneno disfrazado de cortesía. «No son bravuconadas, Rodrigo», respondió Emilio con voz firme. «Son la prueba de tu participación en todo el fraude que has urdido. Ha llegado la hora de que afrontes las consecuencias». Rodrigo rió, un sonido áspero como de cristal roto. «¿Crees que puedes derrotarme? Soy intocable». Pero antes de que Rodrigo pudiera alardear más, el sonido de las sirenas resonó en el aire. Luces rojas y azules destellaron a lo lejos, acercándose rápidamente. Emilio no había venido solo. Traía consigo la justicia. Rodrigo intentó escapar, pero la arena traicionera le dificultaba el paso. Agentes del orden, liderados por Roberto, un agente de aspecto severo y determinación implacable, rodearon a Rodrigo y lo arrestaron. «Rodrigo, estás arrestado», declaró Roberto con autoridad, esposando al hombre que había causado tanto daño. Con Rodrigo detenido por las autoridades, Emilio sintió que se le quitaba un gran peso de encima. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla parecía un aplauso silencioso de la naturaleza, celebrando la victoria de la verdad sobre la corrupción. Más tarde, de vuelta en la mansión, Emilio encontró a Marta en el jardín, bajo la suave luz de la luna. Estaba cuidando las flores, como todas las noches, una rutina que le traía paz a su atribulado corazón. Al verlo, Marta se detuvo, sorprendida, pero con una cautelosa reserva aún en la mirada. «Marta», empezó Emilio, con la voz cargada de sinceridad y arrepentimiento. «Vine a disculparme. Durante mucho tiempo, dejé que las mentiras de Rodrigo envenenaran nuestra relación. Pero ahora, todo eso se acabó. Eres parte vital de nuestras vidas. De mi vida, y de la vida de Pedrito». Las palabras de Emilio fueron como una brisa que azotó el jardín y conmovió a Marta. Sintió una oleada de emoción, lágrimas silenciosas brillando en sus ojos. «Emilio, siempre quise lo mejor para Pedrito, y para ti también», confesó con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Emilio se acercó y tomó las manos de Marta, un gesto que selló no solo la paz entre ellos, sino también un nuevo comienzo. «Me gustaría que siguieras con nosotros»,
cuidando de Pedrito, no solo como su cuidadora, sino como parte de nuestra familia. Con respeto y gratitud mutuos. Marta asintió, con una suave sonrisa iluminando su rostro. Me sentiría honrada, dijo, con una voz cálida que apaciguó la fría noche. En los días siguientes, la mansión, que antes parecía envuelta en la sombra de la sospecha y la desconfianza, se convirtió en un lugar de risas y esperanza. Emilio aprendió a apreciar cada momento con Pedrito, cada sonrisa de Marta. Descubrió que el verdadero tesoro no residía en su fortuna, sino en el amor y la confianza que finalmente habían florecido entre ellos. La familia, ahora unida, era como un tapiz tejido con hilos de amor, redención y renovación. Y así, al amanecer, Emilio, Marta y Pedrito estaban listos para caminar juntos hacia un futuro donde la felicidad no fuera solo un sueño lejano, sino una realidad tangible y dulce. Si te conmovió esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te gustó más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este vídeo con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.